Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a platicar sobre la carrera cinematográfica de dos figuras consideradas como de los máximos villanos del cine mexicano. Estoy hablando de Miguel Inclán y Carlos López Moctezuma. Acompáñenos. En el cine mexicano hemos contado con una gran cantidad de personajes malos. Así es como le llamaban los niños que asistían a las funciones en los cines populares, en los cines de barriada o en los cines rurales. No usaron la palabra villanos, usaban la palabra malos. Pero estos personajes malos eran en dos líneas. Por un lado estaba la de los personajes gañanes y por otra la de los personajes villanos. Los gañanes, ya lo hemos comentado en otra ocasión, son aquellos que además de ser los malos de la historia, eran también los galanes o hacían las veces de galanes y de esa manera podían pues traicionar el amor que alguna mujer le daba, traicionaban la confianza. Pero los villanos, esos eran realmente los malvados por excelencia. De entre la gran cantidad de villanos que tuvo el cine mexicano, hay dos que se han quedado en la mente de todos los espectadores. Dos figuras que inmediatamente los calificamos de malos de la historia, de villanos, de malísimos y una gran cantidad de calificativos. Pero también tenemos el caso de que estos dos personajes pudieron realizar películas en las que de alguna manera se redimían de todas sus villanías. Estoy hablando de don Miguel Inclán y de don Carlos López Moctezuma. ¿Por qué de ellos particularmente? Porque, como lo dije hace un momento, referir sus nombres, ver su imagen, inmediatamente los vamos a encasillar en ese arquetipo de los villanos malísimos. Aunque no hayan sido tantas las películas en las que estaban interpretando a estos personajes malvados. No era necesario una gran cantidad, bastaba simple y sencillamente con que con algún personaje hayan cautivado al espectador interpretando ese tipo de personalidades que arrollaban a todo mundo a su paso con sus maldades. Don Miguel Inclán forma parte de una gran cantidad de obras teatrales, de una gran cantidad de películas, pero hemos de recordarlo en algunas específicamente. A don Miguel Inclán todo mundo lo va a relacionar inmediatamente con la película Nosotros los Pobres. Y Nosotros los Pobres va a ser el malvado, el que tortura a la paralítica, el que siempre estará tratando de sacar provecho a costa de los demás. Este personaje que don Miguel Inclán interpreta en Nosotros los Pobres es precisamente esos personajes de culto que se quedaron en la mente del espectador. De hecho, una película como Nosotros los Pobres nos dejó una buena cantidad de personajes de culto, y no refiero solamente el caso de Pepe el Toro o la Chorreada o Chachita. Estoy hablando de la tuberculosa, estoy hablando de la que se levanta tarde, la paralítica, también el camellito y el marihuano. Fíjense cómo cada uno de los personajes estaba siendo llamado por alguno de sus rasgos de carácter o bien de sus rasgos físicos. Pues aquí es donde encontramos justamente a don Miguel Inclán, que nos entrega este personaje que hace sufrir, pero enormidades, a la paralítica, que es la madre de Pepe el Toro. Don Miguel Inclán nos había entregado ya una buena cantidad de personajes, porque lo recordamos, por ejemplo, en películas como El Charro Negro. En El Charro Negro, el protagonista es Raúl de Anda, pero ella está Miguel Inclán. Cierto, no es la primera película de Miguel Inclán, pero el público ya empieza a identificarlo muy bien a través de esta película. Y es que la tradición escénica de don Miguel Inclán pues viene desde el teatro, lo mismo el teatro de comedia que el teatro de revista. Y prácticamente toda la familia Inclán forma parte de estas familias que nutrieron el teatro de revista. En esta línea familiar
uno no puede dejar de mencionar, por ejemplo, a Gloria Alicia Inclán, Rafael Inclán, dentro de los últimos personajes de esta familia Inclán. Bien, pues don Miguel Inclán marcó toda una línea de personajes villanos. Su voz aguardentosa, su mirada torva, todo eso hacía de Miguel Inclán uno de los personajes odiados. Y entonces ya en el Charro Negro nosotros estábamos encontrando este tipo de personajes. Pero también lo encontramos en Ay Jalisco, no te rajes. En Ay Jalisco, no te rajes va a ser otro personaje secundario. No estará dentro de los personajes claves. De hecho, algunos de los personajes secundarios se tragan un poco la participación de Miguel Inclán, pero él va a sobresalir dentro de los personajes que van a estar encargados de hacer las maldades. Pero si bien en Nosotros los Pobres, Miguel Inclán se convirtió en uno de los personajes más odiados por el público, hemos de decir que él es uno de esos villanos que fueron redimidos por el cine mexicano. Y para eso bastan dos películas: Aventurera, de Alberto Gut, con Ninón Sevilla como protagonista, y Salón México, de Emilio el Indio Fernández, con Marga López como protagonistas. Pero en un momento vamos a continuar hablando de este gran villano del cine mexicano, don Miguel Inclán.